Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Emilia Sales. Voy a dar la clase del día de hoy acerca de enfermedades exantemáticas. Bien, la gran mayoría de las enfermedades exantemáticas se dan durante la infancia, pero es un tema que tenemos que conocer todos, no solo los pediatras, porque se pueden dar algunas durante la adolescencia o la adultez, y sobre todo porque es un gran motivo de consulta en lo que es APS. La gran mayoría de los médicos cuando se reciben trabajan en estos sistemas, tanto en ambulancias como en consultorios o CAPS, y va a ser un motivo de consulta y hay que saberlo. Bien, ¿qué hay que saber de las enfermedades exantemáticas? Que pueden ser causadas por distintos tipos de patologías, infecciones, tanto virales como bacterianas, enfermedades sistémicas, o pueden estar asociadas a fármacos o alimentos. La gran mayoría de estas enfermedades no requieren tratamiento etiológico y se limitan solas, es decir, se resuelven sin que nosotros hagamos nada. Pero hay algunas que en las que hay que tener ojo, que pueden complicarse y llegar a ser muy graves, por eso requieren tratamiento urgente, y hay otras que son importantes epidemiológicamente por la gran capacidad de contagio que tienen, que son de denuncia obligatoria. Bien, para empezar, podemos definir lo que es un exantema, que es lo que va a caracterizar a todas estas enfermedades. Es una erupción cutánea de morfología, extensión y distribución variable, es decir, la forma que van a ser, qué tanto van a abarcar y dónde van a estar, es distinta en cada tipo de exantema. Además, cuando una erupción afecta las mucosas, se denomina enantema. Bien, en el siguiente cuadro podemos ver una clasificación de las enfermedades exantemáticas en base a su etiología, con distintos ejemplos. Por ejemplo, las enfermedades infecciosas separadas de causa bacteriana y de causa viral. La gran mayoría de las enfermedades exantemáticas son de causa viral y se autolimitan. Bien, otras causas pueden ser vasculitis o patologías asociadas a fármacos y alimentos. Bien, las enfermedades exantemáticas se estudian desde hace mucho tiempo, por eso las clásicas o las primeras que se conocieron se estudiaban en orden, es decir, originalmente se conocían 6 enfermedades exantemáticas. La primera era la escarlatina, la segunda el sarampión, la tercera la rubiola, el cuarto o la cuarta el síndrome de piel escaldada, el quinto el eritema infeccioso, también por eso después vamos a escuchar que le dicen la quinta enfermedad, y el exantema súbito como la sexta enfermedad. Esos son los que adoptaron el nombre desde la época clásica, el resto se los conoce con su nombre propio. Bueno, para poder diagnosticar una enfermedad exantemática, momento importante porque todos vemos al pacientito y decimos, no, son todas iguales, pero no son todas iguales. ¿Qué es importante? Que por lo general no hace falta pedir estudios complementarios para diagnosticar esto. Con una buena anamnesis y un buen examen físico tendría que ser suficiente. Ustedes, si leen después, van a poder ver que pueden pedir detección del virus que causa. Sí, bueno, eso no se hace. ¿Por qué? Porque no hace falta y porque es muy caro, además. Sino que con un buen cuestionario, un buen examen físico, tendríamos que poder llegar al diagnóstico, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que ver y preguntar para poder diagnosticar? Los antecedentes del pacientito, poder reconocer la edad y si tiene alguna patología previa, la característica del exantema, ¿sí? Que es lo que va a caracterizar estas enfermedades, qué tipo de lesión, la distribución y el patrón morfológico. Ahora en la próxima diapositiva ya vamos a ver los tipos de lesiones que existen o que podríamos encontrar. La distribución tendría que evaluar al pacientito y ver dónde empezó, cómo prosiguió la evolución del exantema y qué partes afecta y qué partes no afecta. Bien, y después los patrones morfológicos vamos a ver también más adelante, que son formas de agrupar estas patologías en base al tipo y la distribución del exantema. Bien, y un dato
No menos importante, los signos y síntomas acompañantes. Si se acuerdan, como estudiamos antes, la etapa prodrómica de una enfermedad es lo que se da al principio, son síntomas y signos inespecíficos, que bueno, para poder diferenciar las enfermedades exantemáticas nos van a servir mucho. ¿Por qué? Porque hay algunas de estas enfermedades que tienen un periodo prodrómico específico y que nos va a ayudar a distinguirlas de otras. Hay algunas que no tienen prodromos, pero otras sí y son específicas de esas. Y los signos y síntomas que acompañan durante el exantema también son importantes, porque son específicos también de cada enfermedad. Entonces no solo alcanza con saber cómo es el exantema, sino qué hubo antes y qué hay durante también. Eso hay que preguntarlo. Bien, los tipos de lesiones que podemos encontrar en la piel de nuestros pacientitos. Cuando una lesión es plana, de color distinta al de la piel y mide menos de 1 centímetro, se denomina mácula. Cuando el mismo tipo de lesión excede el centímetro, ya se va a denominar mancha. En cambio, cuando una lesión es sobrelevada, sólida y menos de 1 centímetro, se denomina pápula. Cuando ya excede el centímetro, se va a denominar placa. Después, las lesiones sobrelevadas rellenas de líquido seroso de menos de 5 milímetros se va a denominar vesícula. Cuando excede los 5 milímetros va a pasar a denominarse ampolla. Luego, las lesiones causadas por extravasación sanguínea que, esto es importante, no desaparecen a la vitreopresión. Todas las anteriores sí podían desaparecer, es decir, las máculas y las pápulas, cuando uno las comprime con un vidrio, tiende a tomar el color normal de la piel. En cambio, las petequias y las púrpuras, como vamos a ver ahora, cuando uno las comprime con un vidrio, sigue viendo el mismo color violáceo a través del mismo. Bien, las petequias son puntiformes de menos de 3 milímetros y la púrpura va a ser ya mayor a 3 milímetros. Además, hay otro tipo de lesión que acá no está escrita, que son los abones, que vamos a ver ahora en la próxima diapo, que son lesiones sobrelevadas, que la cara superior es plana y está acompañado de edema. Por lo general esta la vamos a ver en todo lo que sea reacción alérgica y tienden a evanecer, es decir, a estar y en un momento dejar de estar, desaparecer solas sin que nadie haga nada, y suelen ser bastante pruriginosas. Bien, acá tenemos varios ejemplos que podemos ver, en la próxima diapo también, y en la otra también, para que nos quede claro por qué. Para poder distinguir las patologías hay que poder distinguir las lesiones básicas. Bien, los patrones morfológicos, hay muchos, los clásicos que podemos distinguir es el morbiliforme, que es el que caracteriza principalmente el sarampión, que son maculopápulas de 2,5 milímetros, de bordes irregulares, suaves al tacto, que desaparecen a la vitreopresión. El escarlatiniforme, que caracteriza la escarlatina, que también es maculopapular, puntiforme, áspero al tacto, tiende a confluir y desaparece a la vitreopresión. El reticular, que es característico del eritema infeccioso, que es una lesión maculopapular eritematosa, es decir, roja, con un borde central claro, es decir, del color de la piel, que forma como un encaje, una forma reticular, con muchos bordes eritematosos y muchos centros blancos, tipo tablero de ajedrez, podríamos decir. Bien, el patrón urticariforme, que caracteriza a la urticaria, con abones de gran tamaño, fugaces y cambiantes, que en un momento pueden estar en una parte del cuerpo, desaparecen, evanecen, como dije anteriormente, y aparecen en otra parte. Y por último, el patrón purpúrico, característico de la meningococcemia, formado por petequias y púrpuras que no desaparecen a la vitreopresión. Bien,
acá lo mismo, en un cuadro distinto, cómo podemos clasificar a los exantemas en maculopapulares morbiliformes o escarlatiniformes, vesiculares, purpúricos, abonosos o urticariformes, urticariformes o nodular. Bien, bueno, vamos a empezar a hablar del sarampión. El sarampión es una enfermedad maculopapular producida por el paramoxivirus. Se contagia de manera directa a través de las gotitas de plug, que son las gotitas chiquititas que uno larga al estornudar, toser, hablar. Puede contagiar desde 4 días antes de que aparezca el exantema hasta 5 días después de que desaparece el mismo. El periodo de incubación es el periodo que pasa desde que me contagio hasta que aparecen los síntomas, y en el sarampión puede llegar a ser hasta de 10 días. Algo que caracteriza el sarampión es que genera inmunidad de por vida. Además, nosotros tenemos vacunas contra el sarampión, que es la vacuna la triple viral. Repaso de vacunas: triple viral cubre contra sarampión, rubiola y paperas. ¿Cuándo se pone? Según el calendario, al año de vida y a los 5 años. Seguimos. Bueno, no sé si se acuerdan que había hablado del periodo prodrómico. El sarampión tiene uno que lo caracteriza, que es típico. Por lo general se da 4 días antes de que aparezca el exantema y se caracteriza de fiebre alta, más de 38 grados, y el triple catarro, que es rinorrea, conjuntivitis de ojo seco o no purulenta y tos seca. 4 días después de esto va a empezar a aparecer el exantema, que es maculopapular, morbiliforme, eritematoso, que comienza en la cara y se va a extender de arriba hacia abajo, es decir, cráneo caudal. Con el paso del tiempo va a cambiar de color y va a desaparecer hasta en una semana, descamando de una manera furfurácea, que son laminillas pequeñas. Vamos a ver que puede haber distintos tipos de descamación. Esto lo hace con una laminilla pequeña de furfurácea, en el mismo orden en que apareció, es decir, de cráneo a caudal. Además, el sarampión tiene un enantema que lo distingue, que es patognomónico de él, que se denomina las manchas de Kopling. Son un punteado blanquecino que aparece sobre un fondo eritematoso en la mucosa yugal. Fondo eritematoso porque está hiperémico, es decir, bien irrigado, y se hace que se vean bien los puntitos blancos. Bien. Las complicaciones que puede presentar el sarampión son otitis media, laringotraqueobronquitis, neumonía, 1 de cada 1000 personas presenta encefalitis y 1 de cada 100.000 personas panencefalitis esclerosante aguda. El sarampión es una enfermedad de denuncia obligatoria desde 1993, que se creó el programa de eliminación del sarampión. Uno lo tiene que denunciar al pacientito que tiene y aislarlo de manera respiratoria hasta 5 días después que desaparece el exantema, que es el tiempo que puede contagiar. Bueno, acá vemos las imágenes del exantema y del enantema, de las manchitas de Kopling, que son los puntitos blancos, esos que vemos ahí en la mucosa yugal, que es el lado de adentro del cachete. Bien, la rubiola. La rubiola, también una enfermedad maculopapular producida por el togavirus. También se contagia a través de las gotitas de plug desde 7 días antes de que aparezca el exantema hasta 7 días después que el mismo se va. La rubiola se puede transmitir de manera transplacentaria, lo que puede producir aborto de los fetos, muerte fetal intraútero o el síndrome de rubiola congénita, que no sé si lo vimos o ya lo vieron cuando vimos Torch. Bien, pero de repaso, si no, para saber que la rubiola congénita se caracteriza de microcefalia, cardiopatías congénitas y afectación de la vista que produce por lo general cataratas. Bien, también es una enfermedad que produce inmunidad de por vida, como dijimos con el sarampión, está incluida en la vacuna de la triple viral. Este no tiene un periodo prodrómico,
el primer síntoma que va a tener es la aparición del exantema. ¿Dónde aparece primero? En las mejillas del pacientito, un eritema rojo que después va a empezar a expandirse por el resto de la cara y el tronco y las extremidades de manera cefalocaudal. Va a desaparecer a los pocos días, 2 a 3 días por lo general, sin producir descamación. Se va a acompañar de fiebre baja y adenomegalias generalizadas. También va a presentar un enantema típico que lo va a distinguir del resto, que son las manchas de Forchheimer, que son petequias que aparecen en el paladar. Bueno, las complicaciones que puede presentar la rubiola en los adultos y adolescentes son artritis. En niños también puede producir trombopenia, anemia hemolítica y hepatitis. También es una enfermedad de denuncia obligatoria. Desde el 2003 se creó el programa de vigilancia de rubiola y cuando se denuncia a uno de estos pacientitos tiene que permanecer en aislamiento respiratorio. Bueno, en las imágenes podemos ver las dos características del exantema y el enantema. Bien, la quinta enfermedad o eritema infeccioso, o también denominado el megaloeritema, ya vamos a ver por qué. Está producido por el parvovirus B19, se contagia a través de las gotitas de Plug desde los 5 días antes de que aparece el exantema hasta que desaparece el mismo. También se puede transmitir de manera transplacentaria y puede llegar a producir muerte fetal intrauterina. Tiene entre 4 y 28 días de incubación, por lo general son 7 días, y tiende a afectar a niños en edad escolar en la época de invierno o primavera, en el fin del invierno y el principio de la primavera. No tiene periodo prodrómico y la etapa del exantema se va a dar en 3 etapas. La primera va a aparecer en la cara, es el síntoma de la cachetada. Está caracterizado por rubefacción facial en la región perioral, es decir, van a aparecer como 2 cachetadas, va a tener los cachetes rojos. La segunda etapa es la aparición del exantema reticular en la zona del tórax y en la raíz de los miembros, muy pruriginoso. Y la tercera etapa es cuando desaparece, que puede llegar a tardar hasta 1 mes en desaparecer sin descamación, y puede volver a aparecer cuando el pacientito está expuesto a altas temperaturas o hace actividad física. Entonces es un megaloeritema porque el pacientito se pone rojo, desde la cara, el tórax, todo rojo. Bien, las complicaciones que puede llegar a presentar son debido a que el virus afecta a los precursores de los eritrocitos y en los pacientes con anemia hemolítica puede dar una crisis aplásica grave, transitoria. Bien, en las imágenes se ve el signo de la cachetada y el exantema reticular, que como habíamos dicho al principio de la clase, se caracteriza por bordes rojos o eritematosos y un centro claro blanquecino. Bien, la sexta enfermedad o exantema súbito o rociola infantil. Está producido por los virus herpes 6 y 7. Se contagia de manera directa cuando el paciente está en el periodo febril. Tiene 7 a 15 días de incubación y por lo general afecta a lactantes entre 6 meses y 2 años de edad. El periodo prodrómico se caracteriza por fiebre alta, más de 38.5 grados de temperatura, que dura por lo general 3 días. Y de golpe, por eso el exantema súbito, el niño empieza con fiebre, no le encuentran causa, no saben por qué está con fiebre y a los 3 días, ¡pum!, se brota todo. Por eso le dicen exantema súbito. Aparece el exantema maculopapular, pequeño, en todo el tronco, que desaparece solo a los pocos días sin descamar, sin que nosotros hagamos nada. Además puede presentar enantemas en el paladar blanco y la úvula, que son pápulas eritematosas que se llaman manchas de Nagayama.
La complicación que puede presentar es que los virus herpes pueden permanecer latentes y de manera tardía generar una encefalitis. Bien, ahí podemos ver el exantema y las manchas de Nagayama. Bueno. Mononucleosis. Bien. Es una enfermedad producida por el virus Epstein-Barr, denominada la enfermedad del beso, porque se contagia a través de la saliva, por lo general afecta a adolescentes y adultos jóvenes. Y hay que saber, no todas se van a presentar con exantema, solo el 13 al 15%, que generalmente es maculopapular y afecta el tronco y la cara, que aparece o se exacerba después de la administración de beta-lactámicos, amoxicilina, penicilina. Pero ustedes van a decir, ¿por qué le vamos a dar a una enfermedad viral antibióticos? No tiene explicación. Bueno, uno de los síntomas que presenta la mononucleosis es una faringoamigdalitis membranosa, es decir, aparece una membrana blanca en la faringe, en las amígdalas, que por lo general uno las ve y dice, bueno, además tiene fiebre, cansancio, tiene adenopatías, y uno lo primero que hace es pensar que es una faringitis bacteriana. Entonces, ¿qué hace? Pum, va y le da amoxicilina, va y le da beta-lactámicos. Si el pacientito no tenía exantemas hasta ese día, aparece a los pocos días, apenas toma la medicación en realidad, brotado. Y vuelve el pacientito, los papis con el pacientito, y dicen, mire doctor, en vez de estar mejor, está peor. ¿Por qué? Porque no le estamos dando el tratamiento que corresponde. Porque no es una faringitis bacteriana, es una mononucleosis. Bien, entonces, volvemos. Los síntomas que va a tener son fiebre, astenia, anorexia, la faringoamigdalitis, adenopatías y además afecta el hígado y el vaso. Tiene un tipo de célula que la distingue, que vamos a poder encontrar en un análisis de sangre, que son los linfocitos mononucleares atípicos, denominadas células de Downey. Las complicaciones que puede presentar la mononucleosis son hepatitis o ruptura esplénica. Bueno, acá en la imagen podemos ver la faringitis que produce, que uno, en realidad si las toca son membranosas, no es pus, no es una membrana hialina. Después el exantema, y acá están las células de Downey, que son bien, linfocitos bien grandes. Bien. Bueno, la escarlatina está producida por las exotoxinas eritrogénicas que produce el estreptococo beta hemolítico del grupo B. Se transmite por contagio directo hasta 24 horas después de empezar el tratamiento antibiótico. Así que, ojo, que una vez que empezamos el tratamiento, hasta 24 horas después puede seguir contagiando. La incubación es de 2 a 5 días, por lo general afecta a niños de 4 a 10 años en invierno o primavera. La puerta de entrada puede ser una lesión del estreptococo en la faringe o en la piel. Así que el periodo prodrómico va a estar caracterizado o por alguna celulitis o por alguna faringoamigdalitis, ¿sí? Que va a ser la puerta de entrada por donde va a entrar la bacteria y va a producir las toxinas que son las que producen la escarlatina. Bien, el periodo exantemático o el exantema es de tipo maculopapular pequeño, rugoso a la piel, es decir, cuando uno los toca se siente como papel de lija, que se blanquea la presión, es decir, que desaparece la vitriopresión, empieza en la cara, afectando casi toda la cara, menos el triángulo nasofacial, lo que produce la denominada fascia de Filatou. Después se extiende hacia el tronco, donde afecta más, es decir, donde está más rojo, en las zonas de flexión, en las flexuras. Este signo se llama signo de Pastia. Y después se extiende de manera cefalocaudal, es decir, progresión descendente. Tiende a desaparecer a los 7 a 10 días
En el tronco con descamación furfurácea, que como habíamos dicho es en laminillas pequeñas, pero en las palmas y las plantas con láminas grandes y muy, muy pruriginosas. Bien, también puede acompañarse de enantema, puede presentar petequias en el paladar, lengua frambuesada y un exudado amigdalino, amarillento. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con un test rápido para estreptococo, un hisopado por lo general. Nos va a permitir detectar el estreptococo, que es el que produce la toxina, que produce la escarlatina. El tratamiento son betalactámicos, puede ser penicilina o amoxicilina. Y las complicaciones que puede presentar son de manera temprana un absceso retrofaringio, que hay que tener cuidado porque puede obstruir la vía aérea. Y de manera tardía puede presentar glomerulonefritis, fiebre reumática y un desorden neuropsíquico autoinmune denominado PANDA, si lo quieren buscar después. Bueno, en las imágenes vemos la fascia de Filatou, en la que respeta y no se afecta en la nariz y la zona perioral. Vemos el signo de Pastia, cómo están las zonas de la flexura, ven bien en las axilas o en el abdomen acá, donde si se sienta se arruga, que está más marcado que en las otras zonas, y la lengua frambuesada. Bien. El síndrome de piel escaldada, también producido por una toxina, pero de otra bacteria, en este caso del Staphylococcus aureus, la toxina exfoliativa. Tiende a afectar a niños menores de 5 años. Bien, está caracterizado por una lesión eritrodérmica, es decir, roja y llena y edematosa, que afecta la cara, las axilas y las ingles, muy dolorosa, que con el tiempo va a pasar de ser una lesión plana a presentar ampollas y edema que se van a romper y van a formar costras. Las zonas que no tienen ampollas, que todavía conservan la piel sana o solo presentan eritema, mejor dicho, cuando uno las fricciona suavemente, es decir, le pasa la mano así despacito, se desprende la capa superficial de la piel. Está tan sensible que se desprende. Esto se llama signo de Nikolsky. Bien, el síndrome de piel escaldada no afecta a las mucosas y se acompaña de fiebre. Para poder diagnosticarlo tenemos que hacer un hemocultivo. El tratamiento son cefalosporinas. Por lo general, endovenosas de aproximadamente 10 días de tratamiento. Bien, ¿cuáles son las complicaciones de esta enfermedad? Son desequilibrios hidroeléctricos, celulitis y sepsis. A las lesiones de la piel se las trata como una quemadura con los mismos tratamientos. Bien, acá podemos ver imágenes. Bueno. Bien, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis de vasos pequeños y medianos que afecta principalmente a las arterias coronarias, las que irrigan el corazón. Es de etiología desconocida, la describió por primera vez un japonés llamado Tomisaku Kawasaki, de quien hereda el nombre. Por lo general afecta a niños menores de 5 años, pero por lo general es en niños que están entre el año y los 2 años de vida, con mayor tendencia a que sean de raza asiática. Es la segunda vasculitis más frecuente en niños después de la púrpura de Henoch-Schuyler, que vamos a ver más tarde. Y es la causa más común de enfermedades cardíacas adquiridas en niños en países industrializados. En Argentina tiene una incidencia de 4 cada 100.000 habitantes. Dijimos que era de etiología desconocida, pero se sospecha de que es una
respuesta autoinmune desencadenada por un agente infeccioso, es decir, después de haber sufrido alguna enfermedad infecciosa, que se da contra las paredes vasculares, como dijimos, vasos pequeños y medianos, lo que produce la destrucción del colágeno y la elastina de las paredes, haciendo que éstas queden débiles y se dilaten, produciendo aneurismas. Por eso una de las principales complicaciones de la enfermedad de Kawasaki es la aparición medianamente tardía, es decir, semiagudo sería, a las 2 semanas, por general, de aneurismas coronarios, por esta debilidad en las paredes de las arterias coronarias, que son las que principalmente afectan. Bien, la clínica se da en niños menores de 5 años, como habíamos dicho, la presencia de fiebres de más de 5 días de evolución que se acompaña de alguno de estos 5 criterios. Los criterios son el exantema, que puede presentarse de muchas formas, es decir, es polimorfo, puede tener máculas, pápulas, por lo general no tiene vesículas, pero podría ser que afecta sobre todo la zona genital. Produce un eritema en la zona del pañal. Bien. El segundo criterio para el diagnóstico es una adenopatía cervical única mayor a 1,5 centímetros. El tercero es la inyección conjuntival, es decir, una conjuntivitis seca produce sin exudado. El cuarto criterio es la afectación de la lengua y la cavidad oral. Produce eritema en los labios, en la cavidad oral, produce grietas, produce lengua frambuesada. Y por último, el quinto criterio es el edema y eritema doloroso en manos, que con el tiempo descama en la región periungual, es decir, en dedal, a las 2 o 3 semanas. Para poder decir que tenemos una enfermedad de Kawasaki completa, tenemos que tener 4 o 5 de los criterios, y para diagnosticar una incompleta, 2 a 3 criterios. Bien, las complicaciones habíamos dicho que son los aneurismas coronarios y la trombocitosis. El tratamiento es con gamma globulinas, se hace una dosis endovenosa de 2 gramos por kilogramo, y a largo plazo se trata con aspirina por el riesgo de trombocitosis de 80 a 100 miligramos kilogramo día. Bien, acá podemos ver los criterios. El A es la conjuntivitis seca, el C habla del edema, eritema doloroso en palmas y plantas, el E es el exantema, ahí se ven mácula y pápulas. El B es la afectación de la zona oral con edema, grietas en los labios y una lengua hinchada o frambuesada. Bueno, el D, ahí está el eritema en pies. Y en F el exantema es a nivel del pañal. Bien. Bueno. La próxima patología es la varicela. La varicela es la manifestación de la primoinfección por el virus varicela zoster. Se contagia de manera directa desde 2 días antes de la aparición del exantema hasta que desaparecen todas las lesiones costrosas del mismo. Ya vamos a ver que la evolución de las lesiones del exantema. Tiene 14-21 días de incubación. Está cubierta por el calendario nacional con la vacuna contra la varicela, que recordemos se da a los 15 meses y a los 5 años. ¿Sí? Puede o no tener un periodo prodrómico, puede que el primer síntoma sea la aparición de las lesiones o antes presentar fiebre, conjuntivitis o catarro. Bien, las lesiones van a ir evolucionando. Son muy pruriginosas, van a aparecer primero como una mácula o pápula plana, que después va a evolucionar a vesícula, que se va a romper y va a formar una costra. Después la costra se cae y deja una zona pigmentada que después va a volver al color normal de la piel. Empieza a nivel de la cara y el cuero cabelludo,
y se va a extender en varios brotes, ¿sí? Puede que tengamos en el mismo momento lesiones en distintos estadios evolutivos, es decir, que tenga una mácula por acá, una vesícula por allá, una manchita allá, ¿sí? Y hasta que no desaparecen todas las lesiones, la persona puede seguir contagiando. Además, pueden aparecer lesiones en la mucosa bucal. Bien. Las complicaciones que pueden producir, al ser tan pruriginosas, los pacientitos tienden a rascarse y a lesionarse y son puertas de entrada para otras infecciones, como puede ser una sobreinfección bacteriana de la piel. Y ya complicaciones más raras puede ser ataxia cerebelosa, meningoencefalitis, una varicela hemorrágica. Hay una variedad que es la varicela del recién nacido, que se manifiesta cuando la madre tiene varicela entre 5 días antes del parto hasta 2 días postparto, que por lo general cuando afecta a los recién nacidos es muy grave, produce también la afección visceral, no es solo la dermis, y tiene un 30% de mortalidad. Bien, acá vemos las lesiones. Bien. El herpes zóster es la manifestación del mismo virus que permanece latente en ganglios sensitivos. Es la reactivación del virus. Por lo general no se da en niños, esto aparece en personas adultas, pero cuando se da en niños tiene una evolución bastante buena, favorable, se resuelve sin dejar cicatrices ni complicaciones. Se caracteriza por afectar la zona de una metámera, por lo general en las regiones intercostales. Es decir, una metámera es el segmento de la médula que inerva una parte determinada. Por lo general, las que se afectan son las intercostales. Empiezan en la zona posterior y se van apareciendo hacia zona anterior. Son con un fondo eritematoso rojo y vesículas agrupadas, ¿sí? Así todas muy juntitas uno al lado del otro, que van a evolucionar con el tiempo a pústula y a costra. En adultos puede dejar como complicación la neuralgia posherpética. Bien, ya falta poco. La enfermedad boca-mano-pie o mano-pie-boca es producida por el enterovirus Coxsackie A16. Se contagia de manera respiratoria o fecal-oral. Tiene de 3 a 6 días de incubación y por lo general se contagian los pacientitos en verano u otoño, en principio del año. El exantema va a estar formado por vesículas o pústulas, por lo general de color gris, que van a afectar las manos y los pies. No son pruriginosas, no duelen, no molestan, no pican, solamente están ahí. Y vesículas sí, muy dolorosas en la cavidad oral que pueden llegar a ulcerarse. Esto hace que el pacientito no quiera comer, esté irritable, rechace el alimento. Y si se acompaña de fiebre, anorexia, vómitos. Las complicaciones que puede presentar, que son raras, es meningoencefalitis. Bien, y acá vemos las lesiones. Bien. El síndrome de Stevens-Johnson es una enfermedad vesícula ampollosa de etiología desconocida, pero se cree que asociado a fármacos e infecciones, que se caracteriza por la aparición de máculas que no duelen, pero que después se necrosan en el centro, formando vesículas o ampollas, dependiendo del tamaño, que van a romperse, pincharse, evolucionar a úlcera, luego formar una costra, y afectan la cara, el tronco, las extremidades y desaparecen a las 4 o 6 semanas. También puede producir eritemas en los ojos o úlceras en la zona oral o anogenital. En la imagen se ve una forma grave del síndrome de Stevens-Johnson, que es la necrólisis epidérmica tóxica o enfermedad de Lyell. Se caracteriza por mucho dolor y desprendimiento de la epidermis en grandes láminas, en grandes capas.
Va a tener el signo de Nikolsky positivo, que si se acuerdan, que es cuando uno fricciona la piel, se desprende sola la capa más superficial de la misma. Bien, la meningococcemia. Enfermedad importante, prestemos atención. Bien, es producida por la Neisseria meningitidis, que se contagia a través de gotitas de Plug. Tiene un periodo de incubación por lo general de 4 días. Nosotros estamos cubiertos contra la Neisseria meningitidis por la vacuna antimeningocóxica. El calendario presenta la vacuna de la Membeo, que se coloca a los 3, 5, 15 meses y a los 11 años. Y también, como no sé si se acuerdan, habíamos hablado en la clase de vacunas, tenemos la vacuna VX0, que cubre contra los serotipos que no cubre la Membeo, que son 2 dosis que se pueden aplicar junto a la Membeo, separadas por lo menos con 1 mes cada una, 2 meses cada una, perdón. Bien, el periodo prodrómico de la meningococcemia va a ser una faringitis febril, una faringoamigdalitis febril, ¿sí? Que después va a continuar con la aparición de púrpuras, petequias o equimosis de distintos tamaños, que evoluciona muy rápido, que afecta tronco y extremidades. La lesión patognomónica es la púrpura palpable, es decir, que uno toca y sobresale la piel con el centro necrosado, con necrosis central. Además se acompaña de fiebre. Bien, para hacer diagnóstico vamos a tomar muestra de sangre y líquido cefalorraquídeo, que se va a cultivar y se va a teñir con Gram. El líquido cefalorraquídeo va a ser turbio y va a salir con mucha presión. Cuando uno pone la aguja, sale un chorro, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en el líquido? Una leucocitosis de predominio de polimorfos nucleares, aumento de proteínas y disminución de glucemia, que por lo general es como se ven todas las enfermedades producidas por bacterias a nivel de la meninges. Y en sangre va a presentar leucocitosis, también con predominio de polimorfos, con desviación a la izquierda, PCR positiva, plaquetopenia y coagulación alterada. El tratamiento hasta no tener el diagnóstico es de manera empírica. Por lo general se usa ceftriaxona, ¿sí? Una vez que ya tenemos el diagnóstico confirmado, el tratamiento específico es penicilina G, ¿sí? La principal complicación es la meningitis y hasta un 10% de pacientes se mueren de esto, ¿sí? Es una enfermedad que evoluciona muy rápido, ¿sí? Entonces apenas tenemos sospecha de esto, tenemos que internar al pacientito, estudiarlo y empezar a tratarlo, ¿sí? No todos se mueren, los que no se mueren pueden llegar a tener secuelas como pérdida de audición, discapacidad, amputación de extremidades. Bien, y acá tenemos imágenes, ¿sí? Por lo general afecta miembros, son, bueno, de distintos tamaños, son petequias, púrpura, equimosis, depende del tamaño. Bueno. Y dentro de las exantemáticas de patrón purpúrico vamos a encontrar a la púrpura de Henoch-Schönlein. Como les dije antes, esta es la vasculitis más frecuente en la infancia, ¿sí? Es de patogenia desconocida, pero se sospecha, se cree que está causado por alguna infección, lo que produce una respuesta inmune mediada por inmunocomplejos IgA que se va a depositar en la piel, articulaciones, tubo digestivo y riñones. En base a eso va a ser los síntomas que va a producir, va a afectar la piel, las articulaciones, el tubo digestivo y los riñones. A nivel de la piel va a empezar como una mácula rosada que va a evolucionar a púrpura palpable extensas. Por lo general afecta a los miembros inferiores, la zona más abajo, la más declive, y los glúteos. Pero también puede afectar las articulaciones, produciendo artritis, artralgia, dolor abdominal, hemorragias digestivas, hematuria, proteinuria, hipertensión y nefropatías. Bien, acá podemos ver bien en los piecitos las púrpuras. Bueno, bien, sigamos.
El exantema por enterovirus, podemos encontrar muchos enterovirus que producen distintos tipos de lesiones a nivel de la piel, los agrupamos por patrón. Los que tienen patrón rubiliforme, por lo general causados por el virus del ecovirus 9, afecta a niños menores de 5 años en verano. Un patrón petequial, producido por el hechovirus 9 y el Coxsackia 9. Y hay otros que pueden llegar a leer en otros lados. Bien. El exántema medicamentoso es aquel que aparece o inmediatamente después de administrar un medicamento o puede llegar a aparecer hasta 7 o 14 días después del mismo, caracterizado por máculos, pápulas o abones pruriginosos. Bien, el eritema multiforme, desencadenado por muchas causas, por lo general fármacos, se caracteriza por lesiones en diana, que son redondeadas, con un borde rojo o eritematoso, un anillo central claro y un punto central violáceo, ¿sí? Por lo general aparece en la zona extensora del miembro superior, es decir, en la cara posterior del miembro superior. Bien. La urticaria es una reacción secundaria a un proceso alérgico, puede ser tanto a un alimento como a un medicamento, se caracteriza por abones pruriginosos, evanescentes y cambiantes, es decir, que van a aparecer y desaparecer en una o distintas zonas, ¿sí? Muy pruriginosos. Bien, y por último, el eritema nodoso es una lesión de la piel caracterizada por nódulos eritematosos de hasta 6 centímetros que aparecen en la región tibial, tienen forma ovalada y el diámetro más largo del óvalo es paralelo al eje de la extremidad. Ahí vamos a ver en la imagen cómo se ve. Son sólidos, los nódulos son sólidos, por eso los toques son duritos. Desaparecen solo o en 1 o 2 semanas. Cuando nosotros vemos un eritema nodoso, lo que tenemos que sospechar es tuberculosis, enfermedades infecciosas, enfermedades inflamatorias intestinales y una posible infección con un estreptococo del grupo A. Bien, acá están las imágenes. Vemos en la primera una lesión en diana con las 3 capas. Después vemos una urticaria y por último vemos el eritema nodoso ahí en los círculos marcados. Bueno, desde ya agradecerles, gracias por el tiempo, gracias por escucharme. Cualquier duda que lleguen a tener, espero que lo puedan publicar en el aula virtual. Estoy a su disposición. Buenas tardes.